Hola a todos, bienvenidos a estos clips informativos que nos ayudarán a responder una pregunta central. ¿Cuáles son los retos de la ingeniería en tiempos de pandemia? Hoy nos acompaña Carlos Guillermo Caicedo Erazo. Él es ingeniero electrónico graduado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con énfasis en telemática, especialización en gerencia de proyectos y certificado en ITIL versión 3. Con más de 12 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y servicios de tecnología de información. Actualmente es ingeniero de ventas senior en la empresa Lumen Technologies, anteriormente CenturyLink. Es una empresa multinacional estadounidense de telecomunicaciones. Carlos, un gusto en saludarte y gracias por acompañarnos hoy. Buenos días para ti, para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de poder participar en estos eventos tan interesantes en la universidad. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar por el tema principal de la entrevista, que son los efectos de la pandemia en la industria. Pues para comenzar con esta entrevista, queremos que nos hables un poco acerca de tu empresa, de la empresa en la que trabajas, que es Lumen Technologies. Dale, perfecto. Pues mira, te cuento. Lumen Technologies es una marca que nace precisamente este mes a nivel mundial, ¿sí? Tú lo mencionabas en la introducción, nosotros venimos respaldados de una marca mucho más antigua, 100 o más en el mercado, CenturyLink. Lumen nace como respuesta a la necesidad emergente de todos nuestros clientes de poder acompañarlos en su desarrollo en esta cuarta revolución industrial, en donde todo el mundo de la digitalización está tomando tanta relevancia. Lo que disparó más, tal vez con más fuerza, haber hecho el cambio tan rápido hacia esta nueva marca pudo haber sido para efectos de la pandemia. Porque como en muchos casos dicen, incluso los memes, que aquí hay muchos de los muchachos que están muy acostumbrados a eso, el mayor transformador digital fue precisamente el coronavirus. CenturyLink, ya hablando un poquito más con Lumen, viene respaldado de tres grandes fuerzas en nuestro portafolio, que son el tema de la conectividad, el tema de nubes, ¿sí? Nubes públicas y privadas, y el tema de colaboración. Y lógicamente apoyados fuertemente en muchos de nuestros temas de infraestructura. ¿Qué quiero decirte con infraestructura? Nosotros tenemos más de 720,000 kilómetros de fibra tendidas a nivel mundial de nuestra propiedad, más de 300 data centers ubicados en todo el globo terráqueo. Estamos en presencia de más de 60 países, ¿sí? Y esto nos ha permitido ser una de las plataformas habilitadoras para todos los temas de transformación digital. Nuestros equipos técnicos están ubicados en todas las latitudes y nos ha permitido ser uno de los Tier 1 globales de mayor relevancia. Para dar un dato, como para ubicar un poco cuánto es el tráfico más o menos que transcursa por nuestras redes, más del 70% del internet cursa por nuestras redes. Entonces, esto es Lumen. Lumen, como te lo mencionaba, es una empresa que nace para apoyar a nuestros clientes en la transformación digital, soportada en toda nuestra historia y en toda nuestra infraestructura. Listo, muchas gracias por esa introducción. Entonces, por ende pensaríamos que como es una empresa de telecomunicaciones, posiblemente la mayor parte de la actividad durante esta pandemia se llevaron a cabo en teletrabajo. Queremos saber si fue así o qué porcentajes de estas actividades se pudieron llevar a cabo por teletrabajo o virtualmente. Bueno, ahí hay una anotación muy importante a esa pregunta tan relevante que me acabas de hacer, y es precisamente que CenturyLink tenía un enfoque mucho más de ser una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Ahora nosotros como Lumen Technologies somos una empresa de tecnología, ¿sí? En donde se unen estos dos mundos tan grandes, que es toda la infraestructura
más todo lo que viene siendo la cuarta revolución para la transformación digital de las empresas y del mundo, ¿sí? Desde nuestros hogares lo estamos viendo. Volviendo a la pregunta que tú me haces, efectivamente, dentro de nuestro desarrollo como empresa, tuvimos un alto porcentaje de trabajo en casa. Es importante para mí acá, de pronto, tratar de dividir, de acuerdo a la naturaleza de nuestra empresa, dividir en dos mundos, el mundo de nuestros colaboradores, el mundo administrativo, ¿sí? Del cual hago parte yo, que somos todos los equipos de venta, los equipos administrativos, recursos humanos, y todo nuestro mundo operativo, porque nosotros pues también realizamos implementaciones en campo que lógicamente iban a tener una connotación muy diferente al tener estas restricciones. Para el personal administrativo, creo, sin temor a equivocarme, que hubo un 100% de trabajo en casa, ¿sí? Lógicamente hubo aquí un tema desde las políticas y de las restricciones que tuvo cada país, lo menciono. Es un ejemplo Colombia, desde el primer día en que el gobierno decretó aislamiento obligatorio, nuestras áreas de recursos humanos y de seguridad industrial, pues se encargaron de que todos los trabajadores hiciéramos cumplimiento de nuestro aislamiento, realizando trabajo en casa. Sin embargo, como te mencionaba, en el mundo operativo, pues teníamos la necesidad de que nuestros equipos técnicos estuvieran en campo, realizando implementaciones, realizando soporte, y nuestro equipo de operación y mantenimiento ubicado pues desde las plataformas de gestión en nuestros data centers. Para este segundo caso fue importante que la tecnología y la preparación que teníamos como empresa facilitó que nuestros equipos desarrollaran su trabajo desde casa. Entonces, en ese mundo, en la parte operativa, tal vez podría decirte que un 80% o un 70% pudo lograr trabajar desde el hogar. El tema de implementaciones, pues como se entenderá, es muy difícil haberlo hecho. Sin embargo, nuestras áreas de seguridad industrial pues se encargaron de que todos nuestros equipos tuvieran todos los elementos y todos los protocolos de bioseguridad requeridos, tanto para su protección, el de su familia, y también algo muy importante, el de nuestros clientes. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya como opinión personal, ¿usted creería que trabajar desde casa es mejor y pues qué tan rápido fue la adaptación? Bueno, muy interesante tu pregunta porque esto tiene unas connotaciones muy, muy grandes a nivel no solo laboral, sino también personal. Y aquí aparece un tema muy importante que nos ha tocado o que hemos tenido que aprender, que es la empatía, y es conocer cómo está cada situación de cada persona. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una niña pequeña, entonces realizar el trabajo desde casa fue muy gratificante en los espacios que estoy con ella, pero también muy exigente a nivel de cómo yo puedo apoyarla durante los espacios laborales, ¿sí? La adaptación fue muy, muy chévere, muy interesante. Sin embargo, como para ir muy al punto de tu pregunta, adaptarse a trabajar remotamente ha sido para mí muy sencillo. Los requisitos, los elementos de trabajo los tenemos, y llegarle a nuestros clientes en un momento en que no podemos realizar visitas, porque parte de mi rol es estar visitando clientes, hacer workshops, acompañarlos en esos rediseños, en implementaciones nuevas. Pues ha sido muy interesante en cómo esta nueva dinámica nos ha permitido también acercarnos de una manera diferente, conocer mucho más su entorno, mucho más su vida, por decirlo de alguna manera, porque aquí estás en tu ambiente, entre comillas, natural, estás en tu hogar y tienes otros retos a cumplir allá. Entonces ha sido muy interesante que la adaptación que hemos tenido ha sido, para mí, como te digo, sencilla. Sin embargo, hemos entrado en una necesidad de aprender a ser empáticos, conocer a las otras personas un poco más, conocer sus entornos, conocer qué los mueve, qué necesidades tienen o qué les está pasando en el momento. Entonces ha sido también ese reto, más que adaptarnos a estar en una tecnología, de estar metidos en un computador, cámaras, videos, con todas las problemáticas que esto tiene, la conectividad, la velocidad, como te decía, el tiempo de atención a la familia, el tiempo de eso. Más ha sido muy bien también aprender a ser una persona diferente, ¿sí? No ha sido tanto el impacto laboral, porque por suerte en las empresas de tecnología hemos tenido, al contrario de muchas otras que se contrayeron, nosotros hemos tenido un crecimiento,
sistemático por la misma necesidad de la tecnología en las otras empresas, en nuestros clientes y en otros clientes que han ido apareciendo por las necesidades, pero también ha sido un crecimiento personal bastante interesante, conocer un poco más esa parte que uno de pronto no explora, de tratar de entender más al otro, muchísimo más en estas situaciones en donde pues se presentan muchas otras que no esperas dentro de un ambiente laboral, porque aquí ya estamos mezclando esos dos mundos. Listo. Y en cuanto a esto, además del teletrabajo, ¿qué medidas se tomaron de cara a la pandemia? ¿Qué otras medidas? Bueno, el tema de teletrabajo nos asegura el cumplimiento y pues lógicamente la seguridad de que tenemos ese distanciamiento social requerido para evitar los contagios y la propagación. Sin embargo, tú mismo en la pregunta anterior, como me la formulabas, es cuál ha sido la adaptación. Ha sido importante también tener en cuenta que no todos teníamos o estábamos preparados a nivel logístico en nuestros hogares, por decirlo de alguna manera, con los recursos necesarios para tener la ergonomía, para tener los ambientes adecuados. Entonces, eso ha sido otro de los retos interesantes en donde los equipos, y lo he visto en otras empresas, pero partiendo pues de la consulta hacia la mía, de cómo se ha permitido que esos elementos que teníamos en nuestras oficinas pues pudieran ser desplazados hacia los hogares, los escritorios, las sillas, los reposa muñecas, etcétera, de tal manera que nosotros pues podamos tener también esa tranquilidad. Entonces me ha parecido muy importante que no solo nos hemos preocupado porque estemos cumpliendo las normativas, para que nos estemos cuidando, sino también la parte de nuestra ergonomía. Aparte de eso, considero, y me ha parecido muy fuerte, como nuestro presidente global ha tomado con una drástica manera de que vamos a continuar haciendo nuestras labores desde nuestros hogares con todos los cumplimientos de normas, y más allá que una norma es pensando mucho en lo que te decía, en la empatía. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Entonces han sido mucho trabajo, no solo de cumplir el aislamiento, tener las condiciones físicas locativas para poder realizar tu trabajo, sino también un acompañamiento permanente de nuestros líderes, de todos los niveles, como te digo, incluso el presidente, en conversaciones, conferencias, informándonos permanentemente del estado de nuestros compañeros, pues no de las infecciones, sino de cómo todo a nivel global ha ido pasando. Hay países donde hemos tenido unas normativas de una manera, entonces es muy interesante cuando estás en una compañía de estas, cómo te permites enterar a nivel global de cómo está la situación. Entonces ese acompañamiento lo podría llamar de pronto psicológico, también ha sido importante. Listo. Y ya para terminar, cuéntanos, dentro de todos estos retos que han asumido, pues que ha asumido la empresa, ¿cuál crees que ha sido como el más grande que ustedes tienen que enfrentar durante esta pandemia? Pues mira, como negocio, uno de los retos que tal vez fue muy importante a cumplir inicialmente fue el haber podido apoyar a todos nuestros clientes en esa transformación acelerada de llevar a sus trabajadores a poder estar ubicados desde sus hogares realizando sus labores. Lo digo en respecto a su infraestructura, ¿sí? Para poder empresas laborar desde sus hogares tienen que tener una infraestructura dedicada a permitir también tener el acceso de sus colaboradores, pero también mantener la seguridad de su información. Entonces, ese fue uno de los primeros retos que tuvimos. Las primeras semanas fueron bastante desgastantes porque estuvimos nosotros adaptándonos a esta nueva realidad, pero también ayudando desde nuestros hogares. En mi caso, que yo soy un ingeniero de ventas, como lo mencionaba, yo hago los diseños, yo me encargo de que nuestros clientes tengan todas esas infraestructuras acorde a sus necesidades, y estuvimos desde aquí acomodándonos a la nueva realidad y ayudando a nuestros clientes a acomodarse a esa necesidad. Entonces ese fue uno de los primeros retos. Un segundo reto muy importante a nivel ya
de empresa fue también empezar a tener esas nuevas condiciones comerciales, por decirlo de alguna manera, sobre nuestros clientes, porque la pandemia hizo que muchas empresas, por mucho que intentaron hacer esa transformación, tratarlo, pues lógicamente por la naturaleza de su mercado, entenderán, nosotros atendemos retail, atendemos petroleras, atendemos productores, empresas de servicios, BPO, nuestra gama de clientes es muy extensa, entonces como hubo muchos que lograron tener una curva de crecimiento, muchos se han estabilizado, pero muchos también tuvieron que contraerse. Entonces también ha sido un reto interesante el poder hacer un balance entre cómo podemos nosotros apoyar esas contracciones, apoyar esos cambios que tienen nuestros clientes, pero también nosotros estar pensando en que como empresa también tenemos que mantenernos en el mercado con unos lineamientos comerciales adecuados. Y por último, pues creo que uno de los retos más interesantes que tenemos es, creo, lo que ya mencioné en algunas de las respuestas anteriores, es aprender a cambiar esa mentalidad de que no estamos como tan enfocados únicamente en el cumplimiento de los KPIs, por decirlo de alguna manera, de nuestras empresas, sino también empezar a ser mucho más conscientes de que estas realidades lo que nos han permitido es explorar esos nuevos desarrollos. Si tú miras en el mercado, lo que más está en este momento cambiando la forma de no solo de trabajar, sino de consumir, son las plataformas digitales, ¿sí? Las personas nos lanzamos mucho al comercio digital, muchas cosas que se venían con cierta timidez, pero que realmente estaban establecidas en las plataformas seguras, que se pueden trabajar. Entonces ha sido interesante ese reto de que, a pesar de estar en una empresa de tecnología, muchas veces nos vamos quedando como en nuestro foco. Entonces es muy interesante, por ejemplo, aquí que nos permite, o se me permite en este momento dar un mensaje a todos estos chicos que ya vienen emergiendo, es no tengan miedo de avanzar. El tema laboral no es complejo, sino que son retos que los podemos hacer de acuerdo a nuestras características y nuestras ganas de evolucionar. Hay muchos retos, sean creativos. Conozco proyectos muy interesantes. Hace poco salieron patentes que he leído muy de cerca. Tengo un familiar en la universidad y son temas muy interesantes porque mira que son esquemas que nos están permitiendo que con los recursos, con los elementos que tenemos, podamos pensar en tener unos desarrollos interesantes. El solo hecho de un ejemplo, Rappi Colombia es uno de los unicornios a nivel mundial y mire cómo está, es una plataforma digital que a medida ha ido creciendo. Entonces, lo que les digo es un mensaje, los retos lo que nos generan es eso, nuevas oportunidades. No los veamos de pronto desde ese lado que muchos han tenido que verlos desde lados negativos, sino de las oportunidades que podemos tener para nuestro desarrollo y lógicamente el desarrollo pues del país.